Cordial saludo, mi nombre es Nancy Andrea López, estudiante del curso de personalidad perteneciente al grupo 153. En esta presentación se evidencian las teorías bajo las cuales se ha desarrollado y comprendido el concepto de la personalidad. Mediante 6 mapas mentales se describirá el constructo de la personalidad abordado desde distintas perspectivas teóricas, identificando sus principales exponentes y sus principales postulados. Los objetivos son comprender las diferentes perspectivas teóricas sobre la personalidad, reconocer los principales postulados de las teorías, analizar qué aspectos de la personalidad identifican y abarcan cada una de las teorías y conocer los principales autores de cada una de estas perspectivas. Empezando con la teoría biológica de la personalidad, encontramos que esta es una teoría que considera que la conducta manifestada por un individuo está determinado por su peculiar configuración anatómica, la cual está debida a causas fundamentales que son los principios de selección natural o evolución y las causas próximas que son los procesos biológicos que operan en el organismo. Esa teoría se basa en estudiar principalmente el temperamento. Temperamento es una cualidad emocional o conducta estable y diferencial cuyo surgimiento en la infancia es influido por la biología hereditaria, incluyendo las diferencias en la neuroquímica cerebral. Para ellos el temperamento es estable, se presenta a edad temprana y es el responsable del estado de ánimo típico, el nivel crónico de actividad y el grado de reacción emocional. Los principales representantes de esta teoría son William Sheldon. Él define 3 dimensiones del físico sistemáticamente relacionadas con el temperamento, las cuales son ectomorfia, mesomorfia y endomorfia. Él sugería que toda persona tenía una estructura biológica hereditaria básica que determina su temperamento. Otro representante es Arnold Bush. Él determina 4 diferentes dimensiones del temperamento, los cuales son emocionabilidad, actividad, impulsividad y sociabilidad. Kagan investigó los orígenes neuronales de las diferencias individuales en la emoción y la conducta. Para esta teoría, los mecanismos biológicos evolucionan. La teoría cognitiva de la personalidad plantea que la conducta está guiada por la manera como se piensa y se actúa frente a una situación. Sin embargo, no deja de lado las contingencias que ofrece el ambiente inmediato ante cualquier solución, ante cualquier situación. La teoría cognitiva se basa principalmente en los planteamientos de Bandura y Kelly. Para Bandura, la personalidad es la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente. Para él juegan un papel importante las expectativas internas de los individuos y el ambiente, según él, influye en la manera de comportarse y por tanto modifica las expectativas del individuo ante otras situaciones respecto a su comportamiento. El carácter, según Bandura, se define por dimensiones, las cuales son esquemas, y tiende a formarse de manera continua, pero especialmente en los procesos de socialización más básicas. Según Kelly, plantea la estructura de la personalidad como un constructo, el cual es un término utilizado por las personas para anticipar o experimentar sucesos, pues los interpreta y les da estructura y significado. Es la manera, según él, es la manera de construir o interpretar el mundo. Desde la teoría humanista de la personalidad, se considera al ser humano como un ser humano que tiene una motivación positiva y que tiende a formarse conforme evoluciona en la vida. El hombre va logrando obtener niveles superiores de funcionamiento, teniendo en cuenta que la persona es responsable de sus propias actuaciones y por ende de las consecuencias que le sobrevienen. Los principales representantes son Carl Rogers y Apple. Para Carl Rogers, él consideró que los seres humanos construyen su personalidad cuando se ponen al servicio de metas positivas. Dice que los seres humanos tenemos una tendencia a la realización. Para Apple, él estuvo de acuerdo en que la motivación estaba determinada por los instintos sexuales y resalta la importancia de los factores individuales en la determinación de la personalidad. Señala que debe existir una continuidad motivacional en la vida de la persona y desarrolla el concepto del yo propio, que es el que contiene las raíces de la uniformidad y que caracteriza a la persona.
Según la teoría humanista, los métodos de evaluación de la personalidad deben estar basados en estudios de casos, entrevistas no estructuradas, en lugar de pruebas psicológicas de tipo objetivo. También está la escala de autoconcepto de Tenis, la escala de autoconcepto para niños de Peirce, los inventarios de autoestima y los ordenamientos Q diseñados por William Stephenson. La teoría de los rasgos de la personalidad hace referencia a las características particulares de cada individuo como el temperamento, la adaptación, la labilidad emocional y los valores que le permiten al individuo girar en torno a una característica en particular. Los principales representantes son Raymond Cattell y Hans Eysenck. Para Raymond Cattell, él agrupó los rasgos en 4 formas que se anteponen: comunes, que son propios a todas las personas, y contraúnicos, que son característicos del individuo, superficiales, que son fáciles de observar, y contrafuentes, que solo pueden ser descubiertos mediante análisis factorial, constitucionales, que dependen de la herencia, y contramoldeados, que pueden ser dependientes del entorno, los dinámicos, que motivan a la persona hacia la meta, y los contratemperamentos, que son los aspectos emocionales de la actividad dirigida hacia la meta. Para Hans Eysenck, él definió la personalidad como una organización estable y perdurable del carácter, del temperamento, del intelecto y del físico de la persona. La personalidad permite la adaptación en el ambiente y describe la personalidad como una jerarquía de respuestas específicas y respuestas habituales que no solo describen la conducta, sino que buscan comprender los factores causales de la misma. La evaluación de la personalidad a través de esta teoría se hace por diferentes evaluaciones, las cuales pueden ser el MMPI de Minnesota Multi-Personality Inventory, el inventario de personalidad para niños, el Eysenck Personality Inventory, el 16PF, que es desarrollado por Cattell y definió y midió a través del análisis funcional los 16 factores o dimensiones de la personalidad. La teoría psicoanalítica de la personalidad se basa principalmente en los postulados de Sigmund Freud. En eso también intervienen los postulados de Erikson, Jung y Adler. El concepto de conducta permite comprender la personalidad como el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que por lo general se dan fuera de la conciencia. La persona posee 3 estructuras que aparecen en el desarrollo de la vida, las cuales son el ello, el yo y el superyo. La personalidad está determinada por la manera en que se aborda cada una de las etapas psicosexuales, las cuales se dividen en etapa oral, etapa anal, etapa fálica, etapa de latencia y etapa genital. Los métodos de evaluación de la personalidad son las técnicas de ejecución, los recuerdos autobiográficos, las técnicas verbales y las técnicas pictóricas o gráficas. La teoría del aprendizaje o conductista dice que la ciencia de la personalidad debe ocuparse de cómo los factores ambientales determinan la conducta humana. Los principales representantes son Watson, Skinner y Hull. Para Watson, un recién nacido viene en blanco y es el ambiente el que determinará la personalidad debido a la moldeabilidad de este. Skinner dice que concibe la conducta como un producto elicitado por el ambiente donde se presentan estímulos que pueden actuar como reforzadores que incrementan la incidencia conductual. Él propuso el condicionamiento operante. Para Hull, el concepto estructural de la personalidad está conformado por los hábitos. Los hábitos aparecen a partir de la asociación entre estímulo y respuesta y se establecen en la vida de la persona. En el modelo estímulo-respuesta sostiene que los estímulos llegan a conectarse a las respuestas para formarse lazos entre estímulo-respuesta. En esta se ha experimentado e investigado a través de las respuestas simples y se ha estudiado organismos simples como los animales. Conclusiones. Del anterior ejercicio se logra concluir que el concepto de personalidad es muy diverso desde diferentes enfoques y tiene características que hacen que el concepto sea difícil de integrar bajo una sola teoría.
Cada ámbito bajo el que se estudia la psicología aporta grandes avances para su comprensión y permite que se identifiquen cualidades de la personalidad. En algunas teorías sobresale el modelo internalista, mientras que en otras predominan los postulados del modelo situacionista y en otras teorías como la de los rasgos se intenta hacer una definición bajo el modelo interaccionista. Estas son las referencias bibliográficas usadas. Muchas gracias. Hasta luego.